¿Sabías que el trazo de Nesa es muy similar al de una ciudad de Estados Unidos? De acuerdo con el urbanista Héctor Quirós, es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada, gracias a sus calles rectas y lotes uniformes. Mantiene esta estructura desde 1963, año en que fue fundado el municipio, e incluso, aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país, a menudo se le ha comparado con el condado de Queens, Nueva York, que tiene características muy parecidas, tanto así que hasta puedes comprobarlo con un mapa. Evita enfermarte de COVID-19 con las siguientes medidas en tu arreglo personal. 1. Usa camisas, blusas o camisetas de manga larga. 2. No uses accesorios, en especial aretes, collares, relojes, pulseras o anillos. 3. Si tienes cabello largo, recógelo en una coleta si vas a salir de casa. 4. De preferencia evita dejarte crecer las uñas o usar esmalte, ya que podrías acumular virus y bacterias. 5. No te maquilles en el transporte público, ni compartas tus cosméticos. 6. Cámbiate de ropa a diario. 7. Báñate cada vez que regreses del trabajo. Así procuras tu salud, la de tu familia y la de tus compañeros del trabajo. Cuídate, unidos saldremos adelante. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. Usted escucha Radio Nesa, radio para todos. Transmitimos desde Avenida San Ángel y José Vicente Villada, código postal 57710. Teléfonos en cabina 5550-350725. Síguenos en Facebook en @Radio Nesa Oficial. Radio Nesa, radio para todos. Una emisora del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl. Hola a todos, visionarios del misterio. Los enigmas están naciendo y muriendo como todo en este mundo. En este mundo enigma, algunos enigmas son inescrutables y así se van quedando sin solución, pero es incesante, inmensurable, inacabable el misterio digital que te llevamos aquí en Radio Nesa, la radio de todos. Bueno, pues amigos, hoy tenemos un programa extraordinario, se llama Abre bien los ojos. Estamos entrando a una nueva era con modificaciones sustanciales en todos los aspectos de la interacción humana. Los protocolos habituales de comunicación se han modificado, y no solo por la influencia de elementos tecnológicos, no solo por las redes sociales, no solo por la interacción con el celular. ¿Sabías o te habías dado cuenta que el celular, las redes sociales y todos estos elementos han modificado tu vida? Es algo que muchas veces no percibes porque como se vuelve común el uso de estos elementos, dejamos de percibir lo que antes utilizábamos, cómo lo utilizábamos, las sensaciones, los sentimientos y la manera en que pensábamos. Ha venido siendo modificada, y a esto le llamamos o le ponemos un término: adaptación. Pero ¿qué tanto es adaptación y qué tanto es inducción o manipulación? Todo esto es algo que vamos a ver. Abre bien los ojos, porque este programa te va a dejar pensando sobre muchos de estos aspectos. Y no solamente con elementos tecnológicos, hoy en estos días, con elementos biológicos, con esta famosa pandemia, con esta superpandemia que ha sucedido y que nos ha cambiado y nos ha transformado evidentemente la vida en muchos sentidos. Nosotros, los humanos, habíamos estado acostumbrados al contacto cercano, habíamos estado acostumbrados a tener contacto cercano con las personas.
¿Qué implicaciones ha tenido esto de la pandemia en nuestra relación y contacto con los demás? Ahora, ¿de dónde y por qué? ¿Cuál es el origen de estos eventos? ¿Por qué nos distanciamos unos de otros? Ahora, ¿esto es una imposición generada por las circunstancias? Siempre estará la pregunta en nuestras mentes, como dijo Elvis Presley en algún momento, always on my mind, ¿quién hace arreglos al destino? Este hilo de la realidad en el que estamos hoy tiene otras versiones alternativas. ¿Consideras tú, amigo de Mundo Enigma, que estamos viviendo en un hilo del destino y que este destino tiene varios hilos, como si fuese una escala musical donde viviésemos en diferentes tonalidades nuestra vida, que hubiese algunas más agudas, otras más graves, otras medias, como si fuera un abanico de hilos del destino, o es un solo hilo en este destino, algo que parecería monótono, tanto como aquel concepto de que estamos solos en el universo. Entonces, ¿estamos solos en el universo de nuestro destino? Este hilo de realidad en el que estamos hoy tendrá algunas otras versiones alternativas, es decir, otras realidades, como mencionaba hace un momento y como te estoy queriendo llevar a esta reflexión, amigo del Mundo Enigma. No me creas lo que digo, sino reflexiónalo y piénsalo por ti mismo. ¿Cuántas cosas tenemos los seres humanos que podemos mejorar en nuestras vidas? ¿Cuántas? ¿Y cuántas otras están fuera total y absolutamente de nuestras manos? Hoy, a la luz de todos estos eventos, estamos en Mundo Enigma reflexionando sobre nuestras realidades, sobre las posibilidades que alguna vez prefiguramos o visualizamos, y sobre en lo que se han convertido estas alternativas en la realidad, cuál tomamos y por qué. Se transforma en otras realidades la vida, se transforma en otras alternativas en segundos o en minutos o incluso en lapsos más largos de tiempo, pero siempre nos vamos transformando. En este programa también quiero mencionar una película que a mí me gusta mucho y hacer, digamos que un pequeño homenaje a por eso el título, a una película que se llama Abre los ojos. Esta es una película extraordinaria y digamos que aquí en este programa pues vamos a mencionar un poco este asunto de la película de Abre los ojos. Y bueno, pues hablaremos de que el hombre de todos los tiempos, de todas las erróneas etiquetas de raza que se le ha puesto, porque evidentemente las razas no deberían ser un elemento de diferencia entre los seres humanos, de todas las erróneamente etiquetadas clases sociales que tampoco debieran y no deben ser ningún elemento de distanciamiento. De por sí ya tenemos elementos de distanciamiento tecnológicos, biológicos y de otras índoles, como para que le agreguemos nosotros, que son cosas que en determinado momento son impersonales y no las podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es nuestra organización dentro de la sociedad. Todo esto de las razas o las clases sociales son términos que no se necesitan porque el hombre es uno solo, como lo dijo Lennon en algún momento en la canción de Imagina. El ser humano en general, el género humano, las divisiones, digamos, en todo esto son artificios de la organización social. En nuestros programas aquí en Mundo Enigma hemos hablado del hombre desequilibrado y el hombre que comienza
a ser un hombre armónico. Este último cuenta con una comprensión y un conocimiento que le permite interactuar con la vida de manera total y completamente distinta a los otros hombres. Este hombre tiene ya un panorama y una visión que procede y proviene del desarrollo de sus potenciales. Un hombre que ha logrado equilibrar su potencial físico, su potencial emocional y su potencial mental, logra evidentemente un equilibrio. Esto no se puede hacer, claro, sin ayuda. Recuerden que muchas de las cosas que vivimos y que tenemos que hacer y que tenemos que desarrollar no se pueden hacer solos. Necesitamos nosotros de alguien que nos guíe, que nos ayude, que nos muestre su propia experiencia respecto a todos estos asuntos, porque a veces guiarse solo por este tipo de asuntos es difícil y peligroso incluso, ¿no? Porque nos podemos confundir muy fácilmente o entrar en lugares y en situaciones que no nos van a ayudar evidentemente a desarrollarnos. Digamos que el hombre que ya se equilibró es aquel que ya abrió los ojos. Esto podemos verlo también con el famoso enneagrama, que es una herramienta que habla sobre los tipos distintos de personalidad y sus procesos de desarrollo. Pero esto por sí mismo implicaría un programa completo. Ya hemos hecho en este canal, ya tenemos en nuestro canal espejo de YouTube, en Enigmas y Paradigmas del siglo XXI, donde los invitamos a que se suscriban, activen la campana y nos den like para que puedan ver también estos programas. Este programa no lo hicimos en esta estación, lo hicimos en una estación anterior, pero ahí está en el canal espejo. Hablamos sobre una parte de los múltiples usos de este instrumento, de este enneagrama, mismo que decía el sabio armenio Gurdjieff, que un hombre perdido en el desierto con el mismísimo enneagrama podría sobrevivir y crecer, podría lograr este equilibrio, lo que por sí mismo sería un tema sumamente extenso, sería un tema extensísimo. Esta película de Abre los Ojos es un tema, digamos, es una historia futurista que se grabó en 1997 bajo la dirección de, desde mi punto de vista, uno de los grandes directores de cine europeo, de cine español, Alejandro Amenábar, que ha hecho cosas magníficas como Ágora, El mal ajeno y algunos otros. Hizo esta ficción futurista y donde se genera, digamos, o aparece la confusión entre la realidad y el sueño, y nos lleva a un final que se presenta constantemente durante la película sin que podamos caer en ello. Finalmente se descubre que la empresa de criogenización Life Extension borra los recuerdos desde un punto, creando unos nuevos mientras el paciente está en estado de criogenización, situando de repente al protagonista en un futuro donde todo se ha transformado, todo ha cambiado. Como decíamos nosotros al iniciar este programa, los hilos del destino le van insertando dentro de su memoria diversos hilos del destino. Bueno, pues ¿creen ustedes que esto sea posible? Para poder abrir los ojos adecuadamente es necesario trabajar sobre los estados emocionales, que es el talón de Aquiles de los seres humanos en la mayoría de los casos, de nosotros los seres humanos, porque es tremendamente difícil desligarse de esta parte de nosotros. Hoy en día existe la publicidad emocional, chéquenlo ustedes y véanlo,
vean los comerciales cómo están orientados totalmente y dirigidos hacia manipular la parte emocional de nosotros los seres humanos. Hay un comercial donde una niña le pregunta al papá, ¿verdad que nunca te vas a morir? Imagínense esa pregunta dirigida de un niño pequeño hacia su padre. Si uno es padre, pues evidentemente le mueve completamente las emociones, y ahí aprovechan para decirle que los deje asegurados y que compre un seguro de vida, etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese estado donde el hombre toma decisiones desde el sentido emocional y no desde el sentido racional, es mucho más fácil inducirlo al consumo. Este tipo de publicidad es sumamente efectiva. Identifique el impacto que tiene en usted mismo. Véalo, percíbalo cuando vea este tipo de comerciales. No se quede solamente en el mensaje, sino en qué hace usted con la recepción de este mensaje. Como mecanismo de control, esto es sumamente eficiente. No es desde luego nuevo. Recuerde cómo en este sentido la religión nos activó y nos ha activado desde hace siglos miedos y más miedos. Por ejemplo, frases como te vas a condenar, irás a los infiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca aclaran que los infiernos son estados psicológicos simplemente, son estados emocionales simplemente, sino que nos lo dejan a la imaginación, y la imaginación en medio de un predio totalmente desconocido genera miedo. Todo lo desconocido genera miedo. El mismo futuro genera miedo. Entonces nos identificamos con las emociones. Una cosa es, por ejemplo, fíjese usted, hay una emoción que muchos hemos sentido y que se puede sentir constantemente, que se llama celos. Pero estos ejemplos los vamos a empezar a ver en la siguiente parte de nuestro programa, en el siguiente bloque. En este momento nos vamos a ir al primer corte y vamos a iniciar con una crestomatía de esta película fabulosa de 1997 de Abre los ojos. Son unos cuantos segundos de inicio de esta película para que ustedes perciban más o menos el ambiente que tiene esta maravillosa cinta. En un momento regresamos, no se vayan, se va a poner muy muy interesante, se está poniendo muy interesante. Estamos hablando del talón de Aquiles, nuestras emociones que no nos dejan abrir los ojos. Y bueno, pues esperamos sus comentarios aquí en el chat. Ya estoy viendo que están apareciendo algunos. En el segundo bloque, al final, vamos a ir dando los saludos y viendo algunos de estos comentarios. No se vayan, regresamos en un momento, amigos, aquí a Abre Bien los Ojos, el Mundo Enigma por Radio Nesa. Los contagios por COVID-19 aumentan. A partir de este 2021 es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos, abiertos o cerrados, tales como parques, plazas, jardines, calles, avenidas, tianguis y mercados, para evitar muertes. De no hacerlo, recibirás una sanción. Esto no es un juego. No seas responsable de una tragedia. Cuando usas cubrebocas, reduces considerablemente la probabilidad de contagiarte o contagiar de COVID-19. Sin importar el tipo de cubrebocas que utilices, este debe de cubrir nariz, barbilla y boca. Recuerda, a partir de ahora es obligatorio el uso de cubrebocas. Pórtalo siempre y evita sanciones. Unidos saldremos adelante. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal.
los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos. Y ya estamos aquí, ya estamos de regreso con ustedes. En esta ocasión, Abre bien los ojos. En homenaje, les decía, también un breve y pequeño homenaje a estas extraordinarias películas de Alejandro Amenábar. Tenemos aquí algunas de las pequeñas escenas, o grandes escenas más bien, de esta película, que después se hizo una especie de remake llamado Vanilla Sky, pero que no fue necesariamente tan buena como esta versión, que fue impactante, que fue impresionante, esta versión de Alejandro Amenábar sobre Abre los ojos. Bueno, pues les decíamos en un momento dado que las emociones del ser humano son nuestro talón de Aquiles. Digamos que para dar un ejemplo con esto de las emociones, con lo que nos identificamos nosotros constantemente, nosotros estamos muy identificados con lo que es nuestro proceder emocional, nuestros estados emocionales. Por ejemplo, estar celoso instintivamente es una cosa, y otra lo es estar emocionalmente. Como hemos entrado en esa emoción negativa muchas veces, nos sentimos que es genuino cuando es artificial. Los celos emocionales son artificiales, no son genuinos celos instintivos. Son celos aprendidos o copiados, son celos de aquello formados por aquellas enseñanzas que hemos aprendido y que hemos copiado y que hemos visto y que alguien nos ha metido en la cabeza este tipo de ideas. Otro ejemplo, cuando nos sentimos deprimidos, lo tomamos como nuestro estado, como que nosotros somos la depresión misma, como algo que no ponemos en duda. Es por lo que uno de los puntos medulares o talón de Aquiles, decía hace un momento y antes de irnos al corte, de los seres humanos, de nosotros, son las emociones. Es el mal manejo de las emociones, no las emociones en sí. Fíjese muy bien, amigo de Mundo Enigma, nuestro talón de Aquiles no es el sistema límbico, no es el centro emocional, es el mal manejo que hacemos nosotros de ese centro emocional. Hace algún tiempo sacaron un libro que tuvo mucho éxito, que se llamó Inteligencia Emocional, y que habla de alguna manera, o que se ha apropiado de este tipo de conocimientos ya muy antiguos, y los explica y los habla de una manera muy explícita. En el caso de las personas que no tienen algún trastorno de adicciones, las emociones son más fáciles de controlar. En el caso de quienes tienen algún problema de adicción, la cosa se complica porque hay deficiencias psicofisiológicas aunadas al mal manejo de los estados emocionales. Entonces ahí es necesario reforzar el manejo de los estados emocionales. Aquellos que tienen adicciones, fíjense muy bien, porque se requiere algo adicional. La gente normal, la gente que no tiene adicciones, la gente que solamente sufre por algunas cuantas cosas y no por todo y por nada, bueno, pues puede de esta manera puede aprender con manuales o con cursos o con algunas técnicas a manejar sus estados emocionales. En el caso, repito, de la gente con adicciones, bueno, pues por estas deficiencias psicofisiológicas
generadas principalmente por un mal flujo de dopamina y otras sustancias en el cerebro que no permiten que los individuos con estas características lleguen a lo que se llama homeostasis, que es regular el organismo y ponerlo en estado de equilibrio de manera natural. Entonces ahí se requiere fortalecer el manejo de las emociones, porque en estos casos son emociones más intensas, los sufrimientos son mucho más intensos y las euforias son mucho más intensas que en el caso de la gente normal, de la gente que no tiene este viso de enfermedad. Hay también un programa que hicimos que se llama El Alma Enferma, donde se explica el por qué. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando esto se presenta? El ejercicio, fíjese usted, de encerrar en medio de dos elefantes sanos al elefante loco. Mire usted lo que sucede cuando un elefante se sale de control. Vea usted, aquí hay unas escenas impresionantes de un elefante que se salió de control en medio de una función de circo, y vea usted todas las atrocidades que comete. Bueno, pues así son nuestros estados emocionales. Una vez que se salen de control, somos capaces de cometer las más graves atrocidades, somos capaces de cometer los más graves errores. Vea usted cómo se sale de control y toda nuestra energía, en este caso un elefante es una fuerza terrible. Bueno, pues así nuestros estados emocionales negativos son de una fuerza impresionante, de una fuerza terrible. Entonces, ¿cómo controlan a los elefantes cuando se salen de control como este? Les ponen dos elefantes que están calmados al lado y los amarran a los tres, y entonces el elefante, que tiene más o menos las mismas fuerzas que los otros, pero ahí son dos contra uno, lo mantienen bajo control. Es decir, hay que cerrarle el espacio de expresión a este tipo de descontrol emocional que sufrimos los seres humanos mediante la inteligencia y la acción motora del cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto, o a qué me refiero con la acción motora del cuerpo? Mire, tan sencillo como lo siguiente, y es que lo sencillo para nosotros es lo más difícil, porque estamos identificados con expresiones de emoción negativa. Esto es cuando entre en depresión, sálgase a caminar, cambie la temática de sus pensamientos, o por el contrario, póngase en un lugar tranquilo, empiece a cambiar su estado físico, respirando, haciendo estiramientos, tranquilícese, siéntese, adopte una posición ad hoc con su centro motor y cambie el norte de sus pensamientos. Ahí tiene usted dos opciones. Así, con cualquier emoción negativa, es también importante que usted vigile qué ha estado haciendo en los días anteriores, que usted vea qué ha estado haciendo, que se alimente bien, que regule sus funciones mediante el ejercicio, póngase a hacer ejercicio. En su casa no hay pretexto para estas cosas. No le pido que se vuelva un superatleta en su casa, sino que haga ejercicio, camine, que cultive su mente, que no esté nada más pendiente del chisme, metido en cuestiones morbosas, chismeando, hablando de los demás, criticando. Quítese todos estos elementos negativos que solamente le van dando cuerda a los estados emocionales negativos. Cultive su mente para que no pierda el equilibrio
entre necesidades y deseos superfluos y egoístas. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Cultive a su mente para que su mente sea razonable, para que crezca su conciencia y usted alcance a definir y a diferenciar entre lo que son necesidades reales y lo que son deseos, caprichos, cuestiones superfluas, egoístas o egocéntricas. Entonces, es necesario analizar la conducta emocional. Para ello hay muchos métodos. Uno de ellos es analice usted, amigo, sus resentimientos, analícelos, anótelos, analícelos, analice sus temores, anótelos y analícelos, analice sus celos para que vea si son genuinamente instintivos o si son aprendidos, son cuestiones culturales. Analice sus arranques de ira y por qué los tuvo. Analícelos por escrito, pónganlos en papel y verá cómo muchos de esos son simple paja. Pero le recuerdo que la paja es altamente inflamable. Con cualquier cosita se enciende. Entonces, revíselos y toda esa paja elimínela para que no se vuelva a encender la flama, la llama de la ira. Todas las personas tienen una serie de características de estados emocionales que se repiten constantemente y varían desde la excitación y el entusiasmo más pronunciado a los sentimientos más mórbidos y más depresivos, una especie de vaivén, un péndulo de sensibilidades, debido a que la fuerza de las emociones es tan cegadora, como usted lo vio como el elefante, el ejemplo que vimos ahorita. La gente permanece aferrada a la rueda giratoria de sus emociones. Haga de cuenta que está en uno de esos famosos volantes, de esos famosos juegos mecánicos que en muchos casos producen sufrimientos, pero la gente quiere estar ahí y se sube una y otra vez a experimentar un sufrimiento. En otras palabras, la gente no desconfía de sus emociones, sino que las toma como si fueran estados genuinos y muy reales. Le gusta sufrir, amigo de Mundo Enigma. Le gusta sentir estas cosas porque le producen adrenalina, porque le llenan porque lo justifican en cierto sentido en su existencia. Y sobre todo la gente con adicciones que tiene bajos niveles de flujo de dopamina es adicta también a este tipo de estados emocionales, ya sea de grandes euforias o de pensamientos mórbidos, de una exaltación de las cosas a una paupérrima y mórbida y depresiva captación de la realidad. Entonces, las emociones son tan difíciles de observar debido a nuestra tendencia a identificarnos con ellas, que no las observamos como algo que es preciso observar y no dejar llevarse por ellas. No se deje, amigo de Mundo Enigma, llevar por sus emociones. En cualquier momento hay dos fuentes de estados emocionales, fíjese bien. Una de ellas es algún estímulo externo, tal como el de una persona que no se comporta bien con usted, o que le dijo algo muy desagradable, y la otra es una típica emoción habitual que proviene de un sentimiento patético de las personas que tienen un gran acervo de momentos de desdicha. La gente tiene muchas cosas desdichadas y desgraciadas que contar, y es lo más socorrido. Escuche usted las conversaciones de sus vecinos, observe las conversaciones de la gente en la calle y se va a dar cuenta
de ese gran acervo que tiene habitualmente la gente de momentos desdichados. Cómo están siempre platicando de sufrimientos, de padecimientos, de enfermedades, de tragedias, etcétera, etcétera, etcétera. Están retroalimentando sus emociones negativas, sus sufrimientos, sus padecimientos, como si esto justificara la existencia. ¿Por qué? Porque estamos educados así. Le decía como que estuviéramos expiando nuestros pecados al hablar de estos padecimientos y de estos sufrimientos que tanto nos gusta hablar de ello, ¿no? Si no, escuche usted muchas de las canciones que están escritas por ahí. Digamos que estamos alimentados con tanto cuidado que muchas veces, alimentados me refiero a este tipo de desdichas y tragedias, que muchas veces es muy difícil escapar de estos patéticos estados, como por ejemplo, recuerde usted las películas esas de Pepe el Toro y todo este tipo de cosas, cómo alimentan estos estados patéticos del alma humana, estos estados de desdicha y de tragedia y de todo esto. Y desde luego, estos estados suscitan continuas emociones negativas que son la causa de mucho, escuche lo que le voy a decir, de mucho sufrimiento inútil. Porque ese es sufrimiento inútil. Está recordando el pasado. Imagínese nada más. Está recuerde y recuerde y recuerde, regurgitando las tragedias constantemente. Vencer el pasado es algo principalísimo para poder trabajar sobre sí mismo. Vencer el pasado es algo que tenemos que hacer. Abra bien los ojos. Con este trabajo de cancelación del pasado, no solamente de vencimiento, sino de cancelación del pasado, usted va a lograr avanzar enormidades. Si no, se convertirá en un colgajo para su vida el estado emocional, en algo que no lo va a dejar avanzar. En otras palabras, no hay que guardar rencor a nadie. Es preciso, como dice una oración por ahí de las oraciones modernas, perdonar todas las deudas. Y como se dice a menudo y hace poco tiempo, solo se puede lograr cambiando completamente la opinión que se tiene de uno mismo por medio de la observación de estas cosas, de observarse a sí mismo. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Cómo actúo? La otra fuente de estos estados emocionales es el comportamiento externo y cotidiano de las personas hacia nosotros, hacia uno mismo. Se vuelve uno negativo porque una persona actuó de cierta manera que a uno le parece injusta o no le gusta. Se vuelve uno negativo porque una persona le recrimina algo a uno. Y todos ustedes deben ver que estas dos fuentes, la interior y la exterior, de las emociones negativas, están estrechamente relacionadas. Obsérvense y evalúe sus conductas emocionales, amigo de Mundo Enigma. Obsérvese bien y evalúe a través de un trabajo, escriba sus resentimientos, sus temores, todas estas cosas. Analice los episodios que vive cuando una persona le desagrada o no le cae bien, y va a ver que hay muchas cosas que son en gran parte simples espantajos o condicionamientos emocionales. En un momento regresamos con ustedes, nos vamos al siguiente corte, al último corte de este día, y regresando vamos a ir cerrando este Abre Bien los Ojos aquí en Mundo Enigma, Misterio Digital, por Radio Nesa, la radio de todos. Les decía que en este segundo bloque
Iba a leer algunas de las personas que están aquí. Voy a saludar a Marisol, a Marita Riande, voy a saludar a Loto Aide Gómez, voy a saludar a Wichita House, voy a saludar a Pepe Barrera, voy a saludar a Carlos Ramos, voy a saludar a Ana Laura López, voy a saludar a Armando López, voy a saludar a Marlon Peñatrón, que está desde Boston, Massachusetts, y a los amigos de Las Vegas que están aquí. Ya me están apurando con el corte. En el siguiente bloque sigo con los saludos al final. Y no se vayan, esperen un momento. En un momento regresamos aquí a Mundo Enigma. Calle de Santiago, Guanajuato, yo estuve por allá hace poco tiempo. Una parte del tiempo y el espacio en alguna parte inmaterial. Bueno, ya estamos aquí de regreso para cerrar esta emisión de Mundo Enigma. Hablábamos entonces de los estados emocionales producidos por el desagrado o la incompatibilidad con alguien. Otro ejemplo es si una persona le cae mal a usted y usted está prejuiciosa o predispuesta contra esta persona. Mire, en otras palabras, no hay que guardar rencor a nadie, absolutamente a nadie. Es preciso perdonar todas las deudas. Y como se dijo a menudo y hace tiempo, solo se puede lograr cambiando completamente la opinión que se tiene de uno mismo por medio de la observación de lo que uno piensa, siente y hace. La otra fuente de estados emocionales es el comportamiento externo y cotidiano. Lo que las personas le producen a uno, hay que también observarlo. Se vuelve negativo porque una persona actuó de cierta manera que a uno le parece injusta y todos los demás pues deben ver estas dos fuentes, la interior y la exterior de las emociones negativas. Esto está estrechamente ligado, estrechamente relacionado. Supongamos que usted tuvo una confrontación, un desacuerdo, un zipizape ahí verbal con una persona. Bueno, pues el problema no es otro o no consiste en otra cosa más que el mal manejo que usted le dio a este asunto. Si usted anda mal, usted lo va a manejar mal los asuntos, las relaciones con los demás. Si usted no tiene o no ha desarrollado habilidad intrapersonal, difícilmente va a poder tener o desarrollar habilidad interpersonal. Intrapersonal es consigo mismo, interpersonal con las demás gentes. Entonces se llena de emociones negativas y va a estar en confrontación y en desacuerdo siempre. Cada vez que ve a esa persona va a estar regurgitando estos malos momentos. Es por completo inútil perdonar. Es preciso cancelar completa y totalmente lo que pasó, hacer una cancelación. ¿Sabe usted lo que significa cancelar? Es dar completamente de baja
esa situación en su mente, en su corazón y en su vida. Esa situación, no a las personas, las situaciones. Y esto se hace siempre encontrando la misma cosa en uno mismo, y siempre la encontrará si es sincero. Nadie puede comportarse con usted de otra manera que la que usted es recíproco. Si usted se comporta mal con los demás se van a comportar mal con usted. Su ser, su manera de ser, su manera de obrar, su manera de actuar es lo que atrae su vida. Abra bien los ojos, amigo. Es por lo que estamos hablando hoy de este tema que es importante y crucial, de abrir los ojos, de despertar. Lo difícil con nosotros es que nos damos por supuestos y creemos ser personas agradables y simpáticas, y nos encanta que nos lo digan, nos encanta que nos halaguen, nos gusta la vanidad, nos gusta cosernos en nuestro propio jugo. Y aquí es preciso recordar que tal vez no ha dicho algo desagradable externamente, pero que lo ha pensado y lo ha aceptado hacia otras personas. Que uno piensa y acepta lo que piensa sobre otros sin conocerlos. En este trabajo se debe comprender que lo que piensa psicológicamente en usted mismo a solas cuenta tanto como lo que usted dice o hace. Estoy hablando de aquellos pensamientos que ha aceptado, de aquellos cheques en blanco o cheques con cifras predeterminadas que ha firmado con su nombre. Me refiero metafóricamente. Cuentan tanto como los que se dice francamente, como lo que usted dice francamente. Ahora bien, abra bien los ojos, amigo. Mire, esto es lo único que debemos sacrificar en la vida, es el sufrimiento. Fíjese muy bien en esto. Esta clase de sufrimiento que no se basa en nuestro sufrimiento ordinario y mecánico, ese del que platicamos a veces hasta con orgullo con las otras personas y que nos regodeamos en mostrar a veces a la gente como una forma de nuestra negatividad, como que nos ponemos medallas y dicen por ahí timbres de orgullo, pero en sentido inverso. Toda mudanza en sí mismo, todo cambio en sí mismo, solo puede tener lugar renunciando a lo que era antes y convirtiéndose en algo total y completamente diferente. La transformación de uno mismo significa llegar a ser diferente. No me puedo cambiar a mí mismo si sigo siendo la misma persona que soy, rutinaria y mecánicamente. Por lo tanto, con el fin de cambiar o de mudar, es preciso que renuncie a algo, que sacrifique algo. La idea del sacrificio impregna todas las enseñanzas del esoterismo. Hay por ahí una máxima que dice que el ingrediente principal del crecimiento espiritual es el sacrificio. La razón de ello es obvia. Se debe a que es imposible todo cambio de uno mismo a no ser que renuncie o se sacrifique algo de lo que es uno, de lo que es uno al presente. Se sacrifique algo de lo que es al presente. Se ha repetido a menudo en esta enseñanza, y el presente es el día de hoy. Se ha repetido mucho en este programa, en este Abre bien los ojos, que el cambio de ser significa
que se debe modificar algo en uno mismo, dentro del propio ser. No se puede ser lo que se es y al mismo tiempo cambiar. Se debe modificar algo para que pueda haber un cambio y una transformación. El cambio de ser siempre presupone la renuncia a algo, y de este modo el sacrificio es algo en el propio ser. Así que la primera cosa que es preciso sacrificar, y aquí hago hincapié, la primera cosa, no estamos hablando de que ya con eso se logre todo. La primera cosa que hay que sacrificar, primera cosa, esto implica que habrá más que sacrificar. La primera cosa es el sufrimiento inútil, ese hábito de sufrir inútilmente por cosas que no tienen sentido. Lo primero que debe hacer un hombre o una mujer es renunciar a su sufrimiento y sacrificarlo ante todo, porque esto lleva a un cambio de su ser, de su interior, de su vida. Para que esto suceda es preciso distinguir por medio de la observación de sí cuál es la causa del sufrimiento. Por eso le decía en bloques pasados, escriba, anote, haga un diario o escriba sobre sus resentimientos, sobre sus temores, sobre sus ansiedades, sobre todos estos fenómenos emocionales que lo aquejan, y entonces vaya analizándolos. Analizar es una palabra compuesta que significa ana, separar, y lisis, disolver o desenganchar. Así es que de esta manera va usted a separar los componentes problemáticos de su personalidad y se va a poder deshacer de ellos. Entonces, estos sufrimientos inútiles, todo este sufrimiento pertenece al lado de la personalidad, del ego, de la falsa personalidad. La gente sufre inútilmente, pero se aterra y por lo que le pasa, porque no logra cambiar su vida y se aferra al sufrimiento. Ha encontrado que la vida no era lo que suponía, y en lugar de discernir sus formas de imaginación y sus actitudes adquiridas hacia la vida, solo creen experimentar un sufrimiento real. Muchos de esos sufrimientos son producidos por nuestra imaginación y por nuestras actitudes adquiridas. Lo repito, muchos de los sufrimientos son producidos nada más por nuestra imaginación y por nuestras actitudes adquiridas. Por ejemplo, si su hijo no ha llegado a la casa y ya son las 2 de la mañana o las 3 o las 4 de la mañana y usted está sufriendo por su imaginación, porque se imagina lo que puede suceder, alimentado por el compartir de las tragedias y las situaciones terribles que se platican en el medio donde usted se desarrolla, y entonces sufre por su imaginación y por estas actitudes adquiridas de compartir este tipo de cosas. Son actitudes adquiridas hacia la vida. Solo cree experimentar un sufrimiento real, genuino, y en consecuencia siente que nadie comprende lo que ha padecido usted. Siente que tiene el monopolio del sufrimiento y que pobre de usted. Todos, dijo, son arrastrados por el sufrimiento adquirido, del cual proviene toda la consideración interior y el hacer cargos, toda la conmiseración, toda la consideración interna se basa en un dicho sufrimiento adquirido al que tanto valor le concede usted que me escucha, amigo de Mundo Enigma. Como que el sufrimiento es una parte esencial, como que el sufrimiento es un lingote
dorado para los sentimientos de usted, cuando eso no es un lingote dorado, cuando eso es sustancia fecal para su vida. Deshágase de ella. Abra bien los ojos. Abrir bien los ojos es pensar de una manera nueva, tanto acerca de la vida como acerca de usted mismo. Y esto solo es posible cuando siente una nueva fuerza que lo penetra, arrastrando tras de sí nuevas ideas, nuevas maneras de tomar las cosas. Sea más creativo, explote su creatividad, sea otra persona, desarrolle nuevas alternativas. ¿Cómo mataremos el sufrimiento que es inútil? Es imposible enumerar todas las formas de sufrimiento que las gentes se forjan y a las cuales se aferran como si fueran las cosas más valiosas de su vida. Y es exactamente este sufrimiento que deriva de la vida y todas sus torpezas el que debe ser sacrificado. Y aquí es preciso que les recuerde lo que recientemente estábamos comentando acerca de la justificación. Lo comentamos en algunos de los programas anteriores. Ese famoso si solo hubiera tenido una mejor oportunidad u otra oportunidad, si solo hubiera tenido un hijo, si solo hubiera conocido a la persona conveniente, si solo la guerra no hubiera estallado cuando se hizo, si no hubiera invertido mi dinero en esa financiera, si hubiera sido más alto, si no tuviera la cara que tengo, si no hubiera tenido acné, si tuviera más dinero, si pudiera conocer a una mejor clase de gente, si mi mujer cambiara, si me mostraran más simpatía en todos mis disgustos, pero si solo está conectado esta muleta de sufrimiento, esta muleta del sufriente, el si solo hubiera, está conectado con todo el sufrimiento inútil. Este debe ser aniquilado, debe ser sacrificado. No siga justificándose con el si hubiera, si solo. Abra bien los ojos, amigo. Otra forma de sufrimiento es el sentido de haber fracasado. Lo extraño es que usted que me escucha suele gozar de esta forma de sufrimiento. Sea honesto consigo mismo, seamos honestos. ¿No goza usted a veces con el sufrimiento? Una persona que nunca ha hecho un verdadero esfuerzo en la vida suele fracasar. Y lo que es curioso es que goza con ese fracaso. Primero sufre y luego goza con haber fracasado. Una persona que cree que ha hecho todo lo posible para entablar relaciones con alguien difícil y ha fracasado, goza de esa derrota. Es una forma muy curiosa de sufrimiento, por lo cual algunas personas se adaptan a la vida malográndose y gustan de hablar sobre esto. Eso es orgullo al revés. Recuerde aquellas frases por ahí de canciones que dicen aquí estoy entre botellas, agobiando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Fíjese usted, ahí estamos ensalzando y estamos digamos que dándole un valor inusitado al fracaso. En fin, todo esto y más tiene adormecidas a las personas bajo el poder de los hábitos y las costumbres clonadas desde otros hacia nuestra vida. Por ello caminamos con los ojos cerrados hacia el abismo, a caer al mismo pozo que todos los demás. No hemos abierto los ojos,
lo hemos aprendido. Y como si estás en un medio que emocionalmente te educa de esta manera, fíjese por ejemplo de las canciones, estamos hablando de canciones, pero hay películas, y hay, esta que le estoy hablando de Abre los ojos es magnífica, porque nos permite, nos lleva a cuestionarnos. Hay otras que nos llevan a seguir en ese fango del sufrimiento inútil. Por ejemplo, hay una canción por ahí de uno de estos cantantes que surgieron recientemente, o más o menos recientemente, de las bandas, que dice: porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento, aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor. Ay, pobrecito, pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento. O sea, se enorgullece la gente de sufrir. O aquella de los años 70 que decía: sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir, no importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, hoy tengo que sufrir. ¿Cómo va a querer Dios que un individuo con estas características, con esta construcción y configuración biológica, humana, sensorial, de inteligencia, de conciencia, sufra por nimiedades o por cosas absurdas y estúpidas? Es verdaderamente inverosímil pensar en estas cosas. Pero bueno, amigos, pues el tiempo se nos fue rápidamente en esta mañana de Mundo Enigma, en esta mañana de abril de Mundo Enigma, Misterio Digital, aquí a través de Radio Nesa, la radio de todos. Les damos las gracias por estar con nosotros en esta emisión, y Dios mediante nos vemos la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma. Hasta la próxima, amigos, no se desconecten, sigan con nosotros y estaremos con otro de estos temas que son bastante interesantes, de estos enigmas psicosociales, que ya llevamos algunos programas sobre ellos, pero pronto vamos también a hacer algunos otros programas de otro tipo de enigmas. No se despeguen, nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en otra emisión de Mundo Enigma. Hasta la próxima, queridos amigos.